el sistema nervioso, el cardiovascular, el digestivo y así. Y si te das cuenta, el corazón, ¿dónde empieza a formarse? ¿En la parte caudal? Aquí adelante, acá. Porque los campos de Wolf primero se depositaron acá. Y el corazón de ahí fue migrando porque el embrión se dobló al tórax. El cerebro empezó a formarse las primeras somitas acá arriba. Y luego fueron bajando. Eso es lo que te está diciendo esto. Que la parte cerebral, ¿y qué dice? Hacia la mitad de la tercera semana. Mientras que la parte caudal comienza al final de la cuarta semana. Por lo tanto, los primeros sistemas, ¿dónde se forman? ¿En la placa? ¿Adelante o atrás? Adelante. Es acá donde todo empieza a formarse, los primeros aparatos. Ahora, no todos los sistemas, como yo les decía en la primera clase, se forman al mismo tiempo. Todos están separados por tiempo, van desarrollándose. Los últimos o los más posteriores que se forman, esos son los que van a pasar hacia la parte caudal, a desarrollarse en la parte caudal. Pero el corazón, el cerebro, eso empieza desde la parte craneal y va yendo de cráneo a caudal. ¿Sí? Eso es lo que les quiere decir su compañero, ¿ya? Sigue a ver. A continuación, desarrollo del trofoblasto. Al inicio de la tercera semana, el trofoblasto se caracteriza por las vellosidades primarias que constan de un núcleo citotrofoblástico recubierto. Línea de tiempo. Miren, es tercera semana y de la tercera semana, quizás lo más importante, los eventos fundamentales que tienes que saber en tercera semana. Repasa. Primero, gastrulación. ¿Has entendido gastrulación? Ya, vamos a ver si has entendido al final, ¿ya? Gastrulación. Segundo, neurulación. Eso todavía no lo han hecho, en la siguiente clase lo harán seguro, o tocaba esta clase. ¿Tocaba esta clase? La siguiente. Tercero, la formación de corio y vellosidades. Sus compañeros hablaron hoy de gastrulación y su último compañero habló de corión y vellosidades. Yo les voy a hablar un poco de corión, pero también él habló de decidua y vellosidades. Y queremos saber qué cosas son las vellosidades, para qué sirven las vellosidades, en qué se van a convertir las vellosidades. Quiero la secuencia, por favor. Entonces, a ver, dime, en este tiempo, observen, ¿ya? Y su compañero lo ha mencionado, solo que quiero hacerlo más didáctico para que puedan acordarse. Estamos en la tercera semana. Y en la tercera semana tiene lo siguiente, ¿ya? Día 14, PAC, ahí está. Y este es el día 22. Listo. Entonces, su compañero mencionó y dijo, las vellosidades terciarias. ¿Cuándo aparecían las vellosidades terciarias, dijiste? ¿Cuándo aparecían las vellosidades terciarias, dijiste? Al final de la tercera semana. Esto es la tercera semana. Al inicio, en la parte media y al final. ¿Qué cosa tengo al final? Vellosidad terciaria. ¿Qué cosa tengo en la mitad de la tercera semana? Vellosidad secundaria. ¿Y qué tengo al inicio? Vellosidad primaria. Por favor, hazme cómo es una vellosidad primaria, secundaria, terciaria. ¿Y qué tiene que ver eso con la decidua y lo que dijiste, el intercambio de nutrientes? A ver, dibuja. Ya, entonces, en esa secuencia, hazme primero aquí la vellosidad primaria. Con ese esquema se quedan por fuera. No se olviden, primaria, secundaria, terciaria, al inicio, al medio, al final y todo en la tercera semana, las tres vellosidades. Pero quiero saber qué caracteriza una primaria, qué caracteriza una secundaria, terciaria y qué es la vellosidad, qué es la decidua basal, qué es la decidua. Ya, a ver, primaria, ¿cómo es? Está recubierto por una capa así de trofoblasto.
de la capa sin citotrofoblasto. El sincito trofoblasto. ¿Y qué es lo del centro? Citotrofoblasto. Citos. Ponle su nombre ahí. Sincito y cito. Pero queremos hacerlo más interesante todo esto. O sea, queremos ver dónde está, porque si yo dibujo eso, digo sincito, cito, pero ¿dónde crees que está todo esto? ¿En qué parte de la mujer? ¿En la mujer? ¿En el feto? ¿Dónde está esto? En el útero. ¿En qué parte del útero está ocurriendo esto? En el endometrio. Y si yo quiero hablar vellosidad versus decidua, tengo que hacerlo en el endometrio. No lo voy a hacer así. A ver, presta. Quédate ahí nomás para que escuches y aprendas. A ver, tienes acá. Esto es el útero. Esto es la pared uterina. Pero esta pared uterina hacia afuera, ¿qué es la capa más externa que tiene? ¿Cómo se llama la capa más externa que tiene? La serosa. O sea, lo que en este caso constituye el peritoneo. Por dentro de la serosa el útero tiene su capa más gruesa. ¿Cuál es su capa más gruesa? El miometrio. El miometrio. Este es el miometrio. Ahí está el miometrio. Esa es la pared más gruesa del útero en la mujer. Y luego del miometrio, ¿qué viene? El endometrio. Luego viene el endometrio. Y acá vamos a dibujar el endometrio. Pero el endometrio, que sería su compañera, que te dice, decías, ¿cuántas capas tenía el endometrio? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la basal? ¿La que está afuera o adentro? La que está más adentro. Esa se llama endometrio basal. ¿Y qué sigue del endometrio basal acá? El endometrio funcional. Entonces, esto es el funcional y esto es basal. Y el funcional tiene una capa compacta y es confusa. Y el día que nosotros dimos lugar al pronúcleo masculino y femenino, se juntó esto y formó ¿qué cosa? El cigoto con un solo núcleo, y esto en toda su fase de segmentación y progresión, todo, finalmente llegó a implantarse. Pero para la implantación, ¿qué necesitaba? Sincitotrofoblasto. Y lo que estaba por fuera, ¿qué era? El citotrofoblasto. Si partimos de ahí, entonces diremos, ahora las vellosidades coriónicas van a tomar sentido. Porque todo empezó por allí. Y aquí, ¿qué cosa tenías? El hipo. Y acá tenías el epiblas. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es esta cosa que está entrando al endometrio? ¿Cómo se llama? Sincitotrofoblasto. ¿Y cómo se llama esta cosa que está allí como una sola línea? Citotrofoblasto. Y esto que está dentro, ¿cómo se llama? Hipo y epi. Ahora, al inicio de la tercera semana, en la tercera semana, ¿esto está dentro? ¿En qué semana está ocurriendo esto? Así como está. ¿En qué semana está ocurriendo? Ya es al inicio de la tercera. Entonces tú decías, sexto día, séptimo día, ya empezaba la implantación. Y octavo día ya estaba erosionando. Pero en el octavo día este embrión, ¿qué es? Bilaminar, porque estamos de la segunda semana, ya está implantando. ¿Y en la tercera semana va a estar así? No, en la tercera semana esto ya está totalmente dentro. Pero ¿qué habíamos dicho de todo esto? Les decía, chicos, ¿quién le da células al cincito para que crezca? Cito. El cito. Este bendito cito lo hace crecer. Y ahora el cincito, ¿qué crees que va a pasar con el cincito? Rodea a todo el embrión. Porque si no, ¿cómo va a crecer? No va a crecer nunca. Esto de acá es una sola célula gigante que está alrededor de todo el embrión. Eso es. Y por dentro de eso, ¿quién se queda? Si esto lo rodea hacia allá, hacia acá, ¿quién queda dentro? Cito. El citotrofoblasto. Ese es el citotrofoblasto.
Estamos en la tercera semana ya, cuando ya todo entró, tercera semana. ¿Ya? Entonces, aquí adentro, esto de acá, ¿sigue siendo bilaminar? No. No, esto ya es ahora trilaminar. Entonces, ¿quién lo formó todo para que sea trilaminar? El epiblastro, que se convirtió en ecto, meso y endo. Pero por fuera, en esta tercera semana, se empieza a formar las vellosidades coriónicas. Pero para eso, esto a la vez ya va a ir formando, ¿qué cosa? Va a ir formando lo que se conoce como el mesodermo extraembrionario, que va a recubrirles así y va a ir formando luego el pedículo de fijación. ¿Listo? Entonces, ahí tienes el sincito, el cito, y ahí tienes el mesodermo extraembrionario, y aquí el embrión trilaminar. Ecto, endo, meso. Su compañero decía que había una decidua. ¿Y cuál es la decidua? La decidua es justamente la reacción que sufre ¿quién? ¿En qué capa estamos acá? Endometrio funcional. ¿Quién va a reaccionar? El endometrio basal. ¿Y en qué va a consistir eso? En que sus células se van a hinchar, volver tumefactas y se van a llenar ¿de qué? De glucosa. Ese cambio metabólico que sufre el endometrio basal se llama reacción decidual. Y eso es lo que se conoce en la ecografía y todo eso como la decidua basal. ¿Ya está? Entonces la pregunta es, ¿y para qué ocurre la reacción decidual? Para que este sincito no siga avanzando y se quede allí. Porque si el sincito avanza, ¿qué pasaría? Se mete ¿a dónde? Al miometrio. Al miometrio. ¿Y es correcto eso? No. ¿Se mete al endometrio, ¿es correcto? No. Tiene que estar en el funcional y ahí limitarse. Tú dices, pero si fuera mala la reacción decidual, hay otra trampa más ahí que va a impedir que esto pase el miometrio. ¿Quién es? La membrana del Mitabuch, que está acá exactamente. Ahí está pues la membranita del Mitabuch. Ya está. Ahora, pero de acá observamos qué cosa entra desde la parte periférica. Miren, qué cosa entra desde la parte periférica. Arteria. ¿Cómo se llama la gran arteria que irriga al útero? Su nombre lo dice. Arteria uterina. Que inicialmente es arterias uterinas, arterias. ¿Qué arterias más hay? Arterias arqueadas, arterias radiadas y arterias que entran finalmente desde acá, del útero. ¿Cómo se llama la arteria que invade al endometrio? Espiraladas, que van a ser así. ¿Se ve? Así. Y así está. Y así está. Y así está. En el endometrio. Tortuosas o así como que solamente longitudinales. Tortuosas. ¿Qué cosa habrá en gran cantidad acá? ¿Quién no sea tortuosa a las arterias? ¿Qué hormona? ¿Qué hormona lo convertía en tortuosas estas arterias? No me decepcione. Si esta señora está gestando, ¿qué cosa produce en gran cantidad? Progesterona. Esa es la que la vuelve tortuosa, así dilatada y así como lo ven en el chat. Entonces, ahí está pues las arterias uterinas. Pero las arterias uterinas, el endometrio, el miometrio, es de la mamá. Estamos hablando que las vellosidades ¿de quién deriva? ¿De la mamá? Del embrión. Entonces, que ahora forme pues las vellosidades. ¿Cómo lo va a formar? Esto, en este momento, cuando solamente tiene, observen, ¿qué va a pasar? Estas de acá, su compañero lo mencionó, decía, el citotropoblasto da prolongaciones digitiformes que se mete en el sincito. Y en ese momento, cuando esto que ya no es afilado, sino ahora va a formar lo siguiente, empiece a sacar deditos que se prolongan. ¿A dónde se van a prolongar esos deditos? ¿A quién va a recurrir? Al sincito, porque acá todo esto es sincitotrofoblasto. En ese momento, ¿cómo lo llamo a esas vellosidades que se han formado? ¿Ah? Vellosidades coriónicas primarias. En ese momento es primario.
Entonces, ¿qué estoy encontrando? Es que esto que está acá ya está formando el llamado corio, que en un momento vamos a hablar. Pero cuando este cito, porque esto de azul, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo de azul? Citotrofoblasto. ¿Cómo se llama lo de verde? Citotrofoblasto. Este cito empieza a mandar proyecciones digitiformes al cincito. Esto de acá, que ya tiene ahora forma de un dedito, pero que tiene, ¿qué cosa es lo de verde? Cincito. ¿Qué cosa es lo de celeste? Cito. Eso de allí, ¿cómo se llama? Vellosidad coriónica primaria. Pero la pregunta es, ¿qué cosa había debajo del cito? ¿Qué cosa ya se había formado? Lo de rojo, ¿qué era? El mesodermo extraembrionario. Y vas a ver que esto no está en vano ahí, pues tiene su razón de estar, de existir ahí. Entonces acá tienes tu epiblasto, tienes tu ectodermo, tu mesodermo, y finalmente tu endodermo. Listo, entonces ahí tienes eso. Ahora, la mitad de la segunda semana. En la mitad de la segunda semana se le ocurre ya a este embrión no solamente mandar dedos del cito, sino dice, como estamos progresando y nosotros queremos que nuestro embrión no dependa de la difusión, sino queremos que se nutra por sí, pero a gran escala. Si quieres que yo me nutra por mí mismo, ¿qué necesito? Vasos sanguíneos. Si no tengo vasos sanguíneos, ¿qué me voy a nutrir? Me nutro, pero siempre estoy hipóxico. ¿Por qué? Porque dependo directamente de la difusión y de cuánta sangre puede tener la mamá. Pero si yo genero vasos sanguíneos en el embrión, es otra cosa. Y para eso, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para formar un vasito sanguíneo? ¿Qué se necesita? ¿Qué tiene el vaso sanguíneo? Endotelio. ¿Qué tiene por encima del endotelio? Músculo. Y por encima de eso puedes tener la capa elástica. Pero todo esto, ¿qué viene a ser? Son células que se forman a partir del mesénquima. ¿Y de dónde se formó el mesénquima? ¿Quién formó el mesénquima? El mesodermo. Cuando tú escuches célula mesenquimal, que tanto te hablan en Lappmann, en esos libros que tienen todo eso, mesenquimal, es porque deriva del mesodermo. Entonces, esta célula mesenquimal, ¿qué me forma? El vaso sanguíneo. Entonces tú dices, yo quiero un embrión eficiente, quiero que crezca, todo bonito, pero ¿qué necesito? Vaso sanguíneo. Si necesito vaso sanguíneo, ¿qué necesito antes de formar el vaso sanguíneo? Célula mesenquimal. Y si quiero formar célula mesenquimal, ahora la pregunta es ya, a ver, vamos a hacer eso. ¿Tienes por acá? Entonces, todo esto sigue dentro del endometrio. Tienes este acá, que viene a ser ya el cincito. El cincito, ¿sí? Sí, lo vamos a hacer. Ahí está, por acá tienes justamente esto, y esto viene a ser, ¿qué era este acá el rojo? Mesodermo extraembrionario. Y el mesodermo extraembrionario se va a dividir en dos hojas, que viene a ser el somático y el esplácnico, se ve más adelante. ¿Ya? Pero entonces, es mesodermo, sí, tiene célula mesenquimal. Pero ¿qué va a pasar con este mesodermo? El mesodermo no puede estar en forma lineal. Si yo quiero formar una vellosidad secundaria, dice que tengo que tener primero el citotrofoblasto, que ya está ahí. ¿Qué más? Tengo que tener mi citotrofoblasto, que es esa que estaba rodeando. Pero ahora, dentro del citotrofoblasto, se le ocurre ingresar y migrar a unas células que derivan de ese mesodermo. ¿Cómo se llaman esas células? Mesenquimales. Empiezan a proliferar así. Por eso es que ahí está el mesodermo. Ustedes creen que está porque simplemente ya está el mesodermo. No, por eso, porque justamente tiene que migrar y formar este núcleo.
Entonces, ¿qué cosa tiene ahora esta vellosidad? Tiene un núcleo ¿de qué? De células mesenquimales. Y si tiene un núcleo de células mesenquimales, estoy muy cerquita de qué? Estoy muy cerquita de qué? De formar qué cosa, si hay célula mesenquimal. Un vaso sanguíneo. Muy bien, porque si no, no va a existir vaso sanguíneo. Entonces, en esta vellosidad, ¿cómo lo llamaría ahora esta vellosidad? ¿Primaria o secundaria? Secundaria. ¿Por qué? Porque tengo un núcleo mesenquimal. ¿Qué más tengo en esa vellosidad? Un citotrofoblasto. ¿Y lo que está por fuera? Citotrofoblasto. ¿Estamos? Tiene sincito, cito y el núcleo mesenquimal, que era el que inicialmente era el líquido. Esto, en forma de esos tres componentes, se llama vellosidad coriónica secundaria. Ya está. Pero hasta ese momento nuestro embrión, como que es eficiente en su nutrición. No. ¿Qué le falta para ser eficiente? Vasos. Entonces, aquí recién es cuando ya al final en su progresión, esto dice, bueno, ya está el cincito, todo eso, sí, eso es el cincito, ya, ese es el cincito. Estoy copiando, güey. Ya está. Y es acá donde justamente, ya, el cincito es ese, el cito es este acá. La verdad que esto parece un dinosaurio, ¿no? Un Pokémon parece. Sí, pero bueno, estamos con eso, vamos a ver qué es. ¿Ah? Listo, entonces observamos. Ahora, esta célula mesenquimal, ¿por qué mesenquimal? Es capaz de formar ¿qué cosa? Un vasito sanguíneo. Y ahí está. ¿Se ve? Eso viene a ser el vasito sanguíneo. Pero ese vasito sanguíneo tiene una parte que es vena y una parte que es arteria. Vena, arteria. Vena, arteria. Entonces, ¿qué creció dentro de esas vellosidades? Vasos sanguíneos. ¿Y por dentro de eso quién está? Bueno, acá dentro sigue pues nuestro embrioncito desarrollando. Sigue nuestro embrioncito desarrollando. Pero todo esto en realidad, ¿cómo va a confluir o a dónde va a confluir? Entonces, ahí es donde justamente todo esto próximamente va a confluir a unos vasos que van a ir dentro de uno solo que se llama el cordón umbilical. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué ocurrió? Ustedes saben que estas vellosidades coriónicas, a medida que iban creciendo, iban erosionando algo. ¿Qué cosa erosionaban? Las arterias espiraladas. ¿Y qué cosa formaban cuando se rompía la arteria espiralada? Lagunas o lagos trofoblastos. Eso se iba formando. Donde rompía, se iba formando eso. Pero cuando ahora ya hay vellosidades, entonces estos vasos que se han roto, ¿qué van a formar acá? Lagos. ¿Pero cómo se llaman esos lagos ahora? ¿Cómo se llaman esos lagos ahora? Esto es sangre. Sangre. ¿Cómo se llaman esos lagos? ¿Cómo se llaman esos lagos? Si está entre vellosidad y vellosidad, lagos intervellosos. Si está entendido bien claro eso. O no dice acá lago intervelloso. Ya hemos llegado acá. Ahí está el espacio intervelloso o lago intervelloso. Te pregunto, ¿y el lago intervelloso qué contiene? ¿Sangre de mamá o del feto? ¿De mamá o de feto? ¿Cómo que del feto? ¿A quién pertenece la arteria espiralada? A la mamá, pues y lo único que ha hecho el cincito ¿qué es? Erosionarlo y romperlo. Y tras romperlo, ¿qué pasó con la sangre? Se desparramó y formó lagos. ¿Y esos lagos qué es? Sangre. ¿Sangre de quién? De la mamá, de la madrecita, sangre materna. Y si hay sangre materna y hay vaso sanguíneo, entonces ¿qué va a pasar? Esto va a ser difusión e intercambio ¿con quién? Con el embrión, porque ya tiene sus vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué cosa va a absorber de la mamá el embrión?
oxígeno. ¿Y qué cosa le va a dar el embrión? CO2. Aquí es capaz de intercambiar sangre ese trofoblasto. Pero la pregunta es, ¿esto cuándo es? Al final de la tercera semana. O sea que aquí ya está establecido ¿qué cosa? La circulación útero-placentaria. Entonces, ¿esto en qué se va a convertir después, más adelante? Dentro de la cavidad uterina. Todo esto viene a ser el útero, sí, ese es el útero, este es el embrión, mejor dicho. Y esta cosita que está así, ¿en qué se va a convertir? ¿Qué cosa está pegado acá? Entonces, aquí en la pared del útero hay una cosa como una torta. ¿Cómo se llama eso? Placenta. Esto es la zona ahora de la placenta, pues, esta es la placenta. Pero la placenta, ¿qué cosa tiene? Tiene los famosos cotiledones, que son de 12 a 15. Pero que entre cotiledón y cotiledón, ¿qué cosa hay? Se forman estos lagos intervellosos, ahí llega sangre, pues. Entonces, estos son cotiledón, 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 cotiledón. Y entre todo esto, entonces la arteria uterina, ahí está la arteria uterina. ¿Y qué da la arteria uterina? Sus arterias transversas o rectas, pero que eran espiraladas, pero que ahora como han sido rotos, esto está llenando de sangre a esta acá. Y así la mamá le da sangre a su feto. Pero por dentro de esto, ¿qué cosa formó el feto? Hacia adentro, ¿qué formó? Unas venas y arterias. Venas y arterias, venas y arterias, venas y arterias. Pero todas estas venas y arterias van a confluir en uno solo. ¿Cómo se llama? Entonces van a confluir en una sola, en dos grandes venas, dos venitas que van a ser así. ¿Y en qué más va a confluir? Y en una arteria que va a ser la que va a sacar todo. ¿Y esto cómo se llama? Cordón umbilical. ¿Y a dónde va a llegar esto? Al ombligo del feto, pues. ¿Se entendió cómo se formó todo? Así progresamos, chicos. Así progresamos. Entonces, lo que tu compañero estaba hablando, finalmente formó esto. Y esto es lo que se llama placenta. Y siempre te escriben, te dice, ¿dónde están las cotiledones? ¿Qué es? ¿Cara materna o cara fetal? ¿Cómo va a ser fetal si es cotiledón? ¿Qué hay entre cotiledón y cotiledón? Lagos intervellosos. ¿A quién pertenece eso? A mother, a mamá. En cambio, ¿dónde están las arterias? ¿Y qué cosa está recubriendo este embrión aquí en su cavidad? Las membranas amnióticas, pues si está dentro de una cavidad amniótica. ¿Y recubre o no a esta placenta las membranas amnióticas? Claro, lo recubre, pues. Por eso estos vasos, cuando están debajo de la membrana, se llaman vasos amnióticos. Pero que luego, ¿qué forman? Dos venas, vena umbilical y una arteria umbilical. ¿Cuántas venas tiene el cordón umbilical? Dos. ¿Cuánta arteria? Una. Entonces, donde veas cordón, amnios, ¿qué cara es? ¿Materno o fetal? Cara fetal. Y donde veas cotiledón, ¿qué cara es? Materna. Ahí está. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, así es como progresó embriológicamente. Mira, en una semana, que es inicio, medio y fin, se ha formado y el embrión ahora se nutre perfectamente con sus propios vasos. ¿Qué necesitabas para formar vasos sanguíneos? Mesénquima. ¿Y qué necesitas para que el mesénquima se distribuya? Mesodermo extraembrionario. ¿Se entendió? Entonces, así es la progresión, chicos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿y esto pasará al miometrio? No, nunca. ¿Por qué no pasa? Por la reacción tecidual. ¿Y por la membrana? Y siempre se va a quedar dentro. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya quedó claro. Listo. Entonces, ahí termina esto. Ahí terminado, ¿no? Ahí terminado.